Cuando se difundió el protocolo, al primero que llamamos fue a Eduardo, y yo le pedí a Eduardo que en una frasecita o en un audio nos diera pistas sobre lo que estábamos viendo en ese protocolo o planteando en ese protocolo. Y ese audio, Eduardo, recorrió por varias organizaciones, debo decir, ¿eh? Fue como un instructivo para que muchos y muchas de nuestras compañeras y compañeros en distintos lugares pudieran dimensionar de qué estábamos hablando. Dicho esto, contanos, ¿qué ves en ese protocolo? ¿Qué ves en ese anuncio, en este contexto? Bueno, el protocolo, el protocolo es inconstitucional. Además hay muchos fallos ya. Si bien hay un viejo fallo de la Corte Suprema, el caso Schifrin de la década del 90, donde una maestra que había cortado una ruta y demás se le había aplicado una pena muy leve, está claro que el derecho a peticionar, el derecho a reunión y el derecho, por lo tanto, de reclamo, el reclamo social, el derecho a la manifestación como primer derecho, está receptado en la Constitución argentina y además en los tratados internacionales. Por lo tanto, un protocolo es una mera resolución administrativa. No tiene ningún valor, no puede impedir que la gente se reúna. Pero hay un fallo del año 2013, donde hay un muy buen dictamen del fiscal federal de Luca ante la Cámara de fiscal federal ante la Cámara de Casación, donde dejó claro en su dictamen que cuando se trata del artículo 194, que es el que invocan todo el tiempo, cuando se trata de una manifestación de cualquier orden, siempre que haya caminos alternativos, no constituye delito. Ese fallo es un precedente muy importante porque se trata de la Cámara Nacional de Casación Penal Federal, por lo tanto, y es un fallo que está absolutamente vigente. Es el caso Rainieri, por si alguno lo quiere buscar, lo puede encontrar, está muy bien analizado el dictamen del fiscal de Luca. ¿Qué es lo que están haciendo? Nada, básicamente, obviamente que esto va a venir por las medidas que se están tomando, es imposible que no haya una reacción de protesta social. Lo que están haciendo es amedrentar, y el problema en Argentina, y esto es un tema sociológico, ¿qué pasó con la población a lo que votó? Porque yo recordaba el año pasado, que casi gana el Oscar la película 1985, todos la recuerdan, todos recordaron justamente el año 1985 con el juicio de la Junta, el rescate de la idea de los derechos humanos. ¿Cómo puede ser que dentro de 2 o 3 días estaremos recordando lo que pasó en el 2001, que fue el resultado de políticas como esta que se están aplicando y que terminaron en un estallido social, y que las fuerzas de seguridad, cuando no se las controla, terminan con estos grados de violencia cuando sienten, porque son corporaciones que están amparadas por el poder político. Lo que hace la señora Burge, además de demostrar un desconocimiento absoluto, las fuerzas en el derecho administrativo, que es la que las rige, está absolutamente normatizado todo lo que pueden y no pueden hacer. En ese ámbito, todo lo que no está permitido está prohibido. Ahora, Eduardo, pero esto parece que va más allá de desconocimiento. Acá es como no les importa y te muestran que pueden hacer lo que quieran, digamos, ¿no? Que ahí no hay marco constitucional ni ordenamiento jurídico que pareciera interesarles. Bueno, a eso voy. El tema es que eso está en el plano del deber ser, el tema de las garantías, y otra está en el plano del ser. Es como hablamos la otra vez lo que pasa en Gaza, ¿no? Una cosa son las convenciones, otra cosa lo que pasa diariamente. Están provocando un genocidio, bueno, es lo mismo. La idea, yo cuando la veo, ella realmente pareciera ser una jefe de tropa, inclusive lo veía a Milei ayer en Bahía Blanca con una campera de camuflaje, no sé para qué, de mascaramiento militar. Tienen toda esa idea, y yo creo que la idea es justamente, el fin es atemorizar, y están jugando con fuego.
el tema de que puede haber en el gobierno anterior de Macri se produjeron muertes en el sur. Sí. El gobierno de la Rúa cae por estas prácticas. Yo recuerdo en diciembre justamente del 2001, la jueza Celina Cubría tuvo que presentarse en Plaza de Mayo para intentar parar cuando la fuerza de seguridad se descontrola. Entonces, esto es un plan que cierra solamente con represión. Yo creo que ellos lo tienen muy claro. Ya lo había dicho Zaffaroni hace un buen tiempo. El tema es cómo se aborda desde las organizaciones sociales esto. Yo creo que se hay que abordar con la Constitución en la mano, resistir al estilo Gandhi, tratar de sacarle todas las posibilidades de represión, pero sí hay que estar ahí. Entonces, es como una gran provocación, decían, ¿no? Una provocación que además pone esto que vos planteás. Las organizaciones hoy están discutiendo eso, ¿sí? Si van a las movilizaciones y cómo enfrentan esto que abiertamente plantean como una provocación, porque hoy con lo que decía la ministra de Capital Humano, te cierra toda posibilidad, todo derecho a manifestarte, o sea, que no podés ni moverte, sobre todo si sos beneficiario de un plan o de un programa. Es abiertamente extorsivo hacia esa población, además. A ver, es cierto que, bueno, hay que salir a resistir. Hay que resistir con la ley en la mano, en los tribunales, que son bastante reaccionarios, pero siempre queda un resquicio. Como decía Foucault, donde hay poder, hay resistencia. Eso que dice la ministra de Capital Humano, que si va a una manifestación, va directamente contra el derecho constitucional a manifestarse. ¿Bajo qué argumento va a suplir, va a eliminar que no es, digamos que es un beneficio, pero es un derecho? ¿De qué manera va a eliminar un derecho? Es un derecho, no un beneficio, no es una dádiva. ¿Bajo qué argumento? Bueno, alguno podrá sufrir, caerán amparos, se luchará con los amparos. Yo creería que las organizaciones deberían, a nivel en Buenos Aires, plantear un amparo antes de ir por las dudas. Por lo menos forzar al Poder Judicial a que haga lo que tiene que hacer, que es control constitucional. Plantear amparos antes de manifestar el derecho el libre derecho a manifestarse, y que como hay resoluciones administrativas, porque son administrativas, no tienen valor frente a la garantía al derecho constitucional, y en ese contexto las amenazas de hecho que tienen, porque dispone la fuerza pública, a los efectos de hacerles saber que tienen que abstenerse de ejecutar ese protocolo. Entonces, esa es una de las maneras que podrían empezar a hacer los planteos, y resistir desde ahí. Con el tema obviamente, que quien tiene un plan, quien vive de alguna de estos derechos, que se les llama planes, y suena feo, pero tienen ese nombre, hasta ellos también deberían hacer amparos colectivos. ¿Y bajo qué argumento de dónde surge la norma que ellos tienen la facultad de suspender un derecho que ya está otorgado por un acto administrativo? No debe surgir de un lado, de ningún lado, más que el sentirse avalado por los votos, porque hay una construcción cultural que ha penetrado mucho en la sociedad argentina, que muestra que sigue teniendo el mismo... Yo una vez escuché a Estela de Carlotto que decía que la sociedad cambió después de los juicios de la Junta. Yo creo que las sociedades no cambian. El huevo de la serpiente, como decía Ingmar Bergman, está ahí adentro, porque ¿qué pasaría si estuviéramos en los 70 con esta gente? Yo creo que habría una tolerancia masiva para ejecutarlo, para que se vuelva a pasar lo que pasó. Eso siempre está latente. Entonces se sienten empoderados, como usando ese término, que están avalados por los votos. El tema de la construcción permanente de esta batalla cultural que ha ganado la derecha a través con los medios de comunicación una y otra vez, y terminan haciendo una lucha de pelea de pobre contra pobre, y generan un grado de tolerancia altísimo para la represión. Eso está muy a nivel de muy palpable, es eso.
Uh-huh. Eduardo, Entonces, decías lo del amparo y ahí justo recordaba, el viernes lo escuchaba y ahí estoy viendo también se difundió a Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, que además fue convencional constituyente, sí. plantear y advertir esto, ¿no? Que el protocolo de Bullrich es inconstitucional y él junto a otros juristas estaban trabajando en un amparo. Un poco también para ir dimensionando que algún límite hay que ponerle, aunque más no sea empezar a controvertir cuestiones, porque no se están metiendo con cuestiones menores, digamos, ¿no? Lastimosamente, Alicia, en los últimos años, la derecha, no solamente en Argentina, está ganando una batalla cultural, primero porque dispone de todos los medios masivos, no solo los medios masivos como la televisión, sino en esta sociedad fractal, como decían, de cada uno encerrado en un teléfono, mirando algo que es masivo en la construcción, ha ganado ha roto la solidaridad, inclusive entre los sectores más vulnerables, que los terminan haciendo pelear uno con otro. Uh-huh. Y muchas veces, como hablábamos alguna vez, con cierta verdad, o se puede entender aquel pibe que anda con la motito ganándose el mango, para el cual el Estado ha sido siempre un estorbo más que otra cosa, pero no se da cuenta que en realidad todo esto opera contra él mismo. Y además las clases medias, la clase media argentina, digamos siempre la clase media del país central, pero que eso replica también con los pequeños temas que han puesto, las pequeñas palabras. Vos sos cientista social, los planeros uh-huh. no trabajan, no permiten trabajar, mi derecho a trabajar transitar está igual que el tuyo, que no es igual. Los derechos no son todos iguales, y ya hay pronunciamientos hace mucho tiempo del Poder Judicial que esto no es un delito siempre que haya un camino alternativo. Obviamente en las ciudades hay, pero uh-huh. Lo que están haciendo, lo mismo que la fabricación del miedo, hoy a la tarde en Rosario, han ganado elecciones con el falso problema de la inseguridad que esconde el huevo de la serpiente, el crear temores. En México no hace falta crear temores, como dice Zaffaroni, con el tema del narcotráfico, porque han tenido miles de muertos. Acá es necesario fabricar. Es tan idiota lo de Rosario, que había que estudiar por qué hay más muerte, que Rosario ni siquiera sería un lugar para grandes consumos. Argentina no es un lugar donde el narcotráfico sea un problema, sin embargo lo crean. Y eso implica, decían, 20% más de policía. Es decir, lo que está detrás es la mano dura. Y en el tema, le han puesto a esta mujer por eso. Uh-huh. Ahora, yo creo que hay que resistir, hay que tener en claro lo que está haciendo Barcesat, plantear amparos. Ahora sé que ha invitado a las provincias, a los ministerios de gobierno, a las provincias que adhieran al protocolo. Uh-huh. Es de esperar que esto no lo hagan acá. Ahora, Eduardo, una cosa que también el propio Zaffaroni lo advertía y se lo advertía a las fuerzas de seguridad, porque lo que está haciendo Patricia Bullrich con esa resolución es de alguna manera invitar o incorporar a la fuerza de seguridad a una represión que, si es inconstitucional la resolución, deberíamos decir, es ilegal, que después quienes tienen que rendir cuentas en la justicia son esas fuerzas de seguridad. Por eso es lo que te decía, pobres contra pobres. Mira, con todo respeto a la gente que trabaja y es digna trabajando con un uniforme. Uh-huh. Hay un viejo libro de Zaffaroni, ya ahora viejo, de 1989, que es En busca de las penas perdidas. Hermoso donde libro. Él ya advertía, muy conocido, ¿no? Uh-huh. Donde ya advertía que la extracción socioeconómica de los que visten un uniforme es la misma del que está del otro lado en general, la que termina reprimiendo. Es de la misma, generan esta ruptura cuando tendrían que tener cierta identidad de clase, ¿sí? Y justamente por eso, cuando se producen una muerte o algo, lo dejan absolutamente solo. Le sacan el cargo, le sacan el uniforme, es vulnerable y termina sin empleo o en la cárcel. En uh-huh. cualquiera de los dos lugares, vuelve al lugar de donde salió. Y eso lo deberían tener presente cada vez que salen a hacer represión o que los van a forzar a hacer, porque de hecho quedan, de esta manera la plana mayor los empuja a los que están abajo a reprimir. Se creó todo ese ambiente con esta mujer y con los medios de comunicación que asusan, que crean
el espacio y el ámbito cultural para tolerar la mano dura. Uh-huh. Eduardo, hay cosas que plantea el protocolo que son realmente muy impresionantes, ¿no? Desde esta cuestión de atribuirse, decir que van a subir a colectivos, trenes, a detectar gente que portación de cara, no sé, creen que están yendo a alguna manifestación y preventivamente que los van a bajar, o sea, son imágenes que nos retrotraen a los controles, los retenes de la dictadura, claramente. Es el mismo modo de operar. Es el huevo de la serpiente con el pollito casi nacido. Es así. Es la misma práctica, los mismos métodos de atemorizar. Fíjate que si las organizaciones sociales comienzan a repensar, están logrando su objetivo. Y yo lo que creo que tienen que resistir con la ley en la mano. Los amparos, se dijo Balcesar, inclusive formularle en algún momento denuncias por abuso de autoridad a esta mujer. Porque si yo soy un funcionario público, la ley dice que yo no puedo dictar resoluciones que vayan contra la Constitución o contra la legislación. Por ejemplo, los alcances de lo que puede hacer o no tanto la Gendarmería, la Policía Federal, la PSA o el Servicio Penitenciario, que también utiliza, como el Servicio Penitenciario Federal tiene una ley orgánica que es de la época, creo que de Onganía, que eso tendría que haber sido revisado, por eso está tan militarizado, también lo va a utilizar como fuerza represiva. Y básicamente una fuerza, en todo caso, si las cárceles, al menos en los declamatorios, sirve para resocializar, esa es su función. También lo va a utilizar como una fuerza policial. Y eso está al límite de la ilegalidad total. Por otra parte, como te decía, todo lo que no está permitido en el ámbito administrativo está prohibido. El protocolo tendría... La única manera yo puedo ver esto es resistir al estilo Gandhi, dijo alguien, sin tratar de darle el menor argumento para emplear violencia, pero resistir con la Constitución en la mano y con los amparos preventivos. Uh-huh. Ya, supongo que ya lo deben estar por plantear. Sí, y dejar en evidencia al Poder Judicial, que siempre es fuerte con el débil. Yo siempre en los juicios de lesa humanidad se veía que hoy, claro, hoy es fácil condenar, pero hay que verlos en la función constitucional que es de tutela, ahora con el fuerte. Pero además esto que vos decís siempre, ¿no? Cómo huelen el cambio de época, porque a menos de una semana de el cambio de gobierno, de la asunción de Milei, ya empezaron a liberar a los represores condenados, digamos, ¿no? O sea, esto de que rápidamente se acomodan al tiempo que se ve. Y en este sentido, preguntarte por el Poder Judicial, porque vos decís, bueno, amparos, contestarle y resistir con la ley en la mano. Ahora, ese Poder Judicial, ¿cómo crees que va a reaccionar en este contexto? Y generalmente va a cumplir es casi la profecía que se autorrealiza, lo que hacen siempre, acomodarse al poder, pero siempre, como decía Foucault, te dice hoy, donde hay poder y resistencia, siempre hay uno que pueda hacer lugar. Uh-huh. En definitiva, en aquel 20 de diciembre, la que termina por frenar fue o por lo menos ayudó a parar eso que estaba pasando, fue la... Servini de Cubría. Exactamente, que fue y le dijo no podían seguir con eso, estaban mirando por televisión, porque casi la desconocieron. Sí. Bueno, plantear tanto amparo... Para quienes no recuerdan, esa imagen fue muy impresionante. Servini de Cubría creo que era poniendo el cuerpo entre la infantería, la caballería y las madres. Y ahí pidió que venga el que estaba a cargo de ese operativo, porque era un descontrol total. Y trágicamente yo no entiendo cómo los radicales, hablando de 1985, estuvieron ahí metidos con Matov, que creo que era radical, y otra vez están metidos ahí, la verdad, cómo se ha degradado y cómo se llegó después de 40 años, se terminó Milei, ¿no? Yo creo que hay que forzar eso, algún juez va a haber, obviamente que se van a acomodar a los tiempos que corren. Yo he leído por ahí que una de las estrategias que tenía Villarroel y el grupo que la sigue
era forzar las libertades o forzar de que alguien empiece a imputar a los que fueron, a los compañeros de aquella época, y de esa manera lograr una especie de amnistía general. Y no parecería, nos faltaría un juez que se le ocurra eso, con algún fiscal al lado para acomodarse. Entonces, pero no hay otra forma que resistir, y lo peor que podrían hacer las organizaciones es amedrentar y tener miedo. Y también esto, ¿no? Está bueno poder plantearlo porque las organizaciones, ya sea los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, tenemos larga historia de resistencias y se ha ido construyendo también una legalidad y una legitimidad. No es que viene un personaje como Milei disfrazado de militar y toda una troupe de recién llegados que no debería serle tan fácil llevarse todo por delante, digamos, ¿no? Yo creo que tienen que presentar amparos colectivos. Aparte, tanta improvisación, que además fue, no sé para qué, porque dijo, arréglense con los recursos propios, lo único que debería estar ahí es Kicillof. Sí. Porque los demás, Petri, abogados que hablan, además, están, hasta, si no fuera, es una tragicomedia, si uno mira el currículum de Petri, por ejemplo, Petri fue, creo que dijo, trabajó en la actividad privada, 1 año tuvo un estudio jurídico, y después fue siempre diputado en Mendoza, diputado nacional, es decir, han vivido de aquello que denostan que es el Estado. Después se disfrazan, va de ministro de Defensa sin tener idea de eso, se disfrazan ahí todos de militares, y después se van. Entonces, las organizaciones, como vos decís, están absolutamente, tienen una historia que han marcado, y te puedo decir que inclusive académicamente se estudia lo que ha sido Argentina con las organizaciones. Totalmente. Entonces, este gobierno improvisado no lo va a echar atrás. Lo que tienen que hacer es resistir, empezar con los planteos a través de organizaciones, no de algunos, no organizaciones, amparo de sacarle la máscara al Poder Judicial, sacar la máscara de lo que fue siempre, algún día hay que rediscutir eso, pero siempre genera cierto temor del otro lado. Porque, como dijo Zaffaroni, al que se le va la mano lo dejan solo, al ministro también. Entonces, es la mejor manera de resistir, y lo peor que podrían hacer es retirarse de la calle. En forma pacífica está, es un derecho constitucional. Eduardo, mil gracias, y gracias por acompañarnos en este año también. Seguramente ya estamos cerrando nosotros el programa esta semana, pero arrancamos en febrero de nuevo, así que vamos a estar ahí convocándote como siempre. Mil gracias. Gracias a vos, Alicia, un abrazo. Ahí hablábamos con Eduardo Paredes, abogado,